Desde un remoto rincón del Asia Occidental, viene la historia del surgimiento de la conciencia en el cerebro humano. Este es el norte de Irak. Más allá de sus ríos y rocosas pendientes yacen las planicies. Aquí, un notable grupo de fósiles humanos descansaron 60.000 años sin ser molestados. Ahora, el antropólogo estadounidense que descubrió esos huesos regresa, preocupado porque las guerras étnicas hayan puesto en peligro el sitio de la excavación. Hace 40 años, el Dr. Ralph Solecki, entonces en la Universidad de Columbia, exploró las cavernas en Shanidar, donde desenterró una imagen de hombre primitivo que cambió profundamente la manera en que veíamos a nuestros ancestros. El profesor descubrió este cráneo. Perteneció a un hombre de Neandertal. Extrañamente, el cráneo estaba cubierto de polen microscópico de las flores de cardo, hierba cana, espidea y malva real, entre otras. El mismo polvo de polen cubría el resto del intemperizado esqueleto del Neandertal, sugiriendo que su familia y amigos habían reunido las flores deliberadamente y las pusieron en manojos sobre el cadáver. Estos dolientes dejaron a la posteridad las señales más tempranas conocidas de la conciencia del hombre acerca de la muerte. Basados en los hallazgos del Dr. Solecki, el Neandertal pareció poseer lo que nosotros hemos llegado a llamar una mente. Por sí misma, la mente tiende a no admitir una definición. ¿Está aquí? Aquí es a donde apuntamos cuando nos preguntamos, ¿acaso perdí la cabeza? ¿O ¿está solo en mi mente? Pero todo lo que está aquí adentro que sepamos es nuestro cerebro. Soy David Suzuki, y en nuestra búsqueda de la mente estamos a punto de comenzar un viaje hacia la estructura más compleja del universo, el cerebro humano. Al igual que la mayoría de las cosas, tuvo un inicio bastante humilde, pero el resultado fue nada menos que una obra maestra. El cerebro, el universo dentro de nosotros. Evolución de la mente. El viaje de regreso a las cuevas de Shanidar no fue fácil, a pesar del plácido escenario rural. Los rebeldes kurdos y el ejército iraquí estaban combatiendo ferozmente a lo largo de las laderas y más allá. Siniestros remanentes de guerra estaban arrojados al lado del camino. Ha pasado casi medio siglo desde que el Dr. Solecki puso sus ojos por última vez en esta caverna. Conforme se acercó, cruzó campos de las mismas flores silvestres que los neandertales pusieron alguna vez en los lugares de sus entierros.
Al llegar a la entrada, el Dr. Solecki estaba abrumado con los recuerdos de lo que había encontrado alguna vez ahí dentro. Esta es mi antigua excavación, de hace más de 40 años, en la cueva de Shanidar. Como pueden ver, la situación ha cambiado al pasar de los años, debido a que el pueblo local, los pastores con sus animales, han echado sus desechos en la fosa. Esta fosa tiene unos 9 metros de depósitos sobre la roca madre. Ahora, en esta caverna, hemos encontrado 9 neandertales, de los cuales 2 son los más importantes. El primero, encontrado allá a una profundidad de 5 metros, y uno aquí, el Shanidar 4, hallado a una profundidad de unos 7 metros. El número 1 fue especial porque era un hombre de unos 40 años de edad, al que se le había cortado el brazo, quizá con herramientas de piedra. Estaba ciego del ojo izquierdo y tenía reumatismo, y probablemente no era muy bueno para cazar, así que quizá lo dejaron en casa para cuidar el fuego. Fue un hallazgo notable. Significó que los neandertales se preocupaban por sus impedidos físicamente. Llamados alguna vez brutos y retrasados, los neandertales eran realmente criaturas compasivas. Cerca hay otros sitios con entierros. El Dr. Solecki halló grandes cantidades de polen cubriendo la mitad superior de estos restos de esqueletos. Habíamos hallado pólenes extraídos de la tierra, algo así como esto, y estos pólenes indican 8 tipos de flores, las cuales creemos que fueron enterradas con el individuo, y esto parece indicar, quizá, las primeras señales de evolución espiritual y quizá los primeros seguimientos de una religión, algo desconocido anteriormente en la vida de los neandertales. Estos huesos ayudaron a armar un rompecabezas, no de los orígenes del hombre, sino de los orígenes de la humanidad. Por primera vez en los anales arqueológicos, los sitios con entierros de Shanidar revelaron una conmovedora conciencia humana de nuestra situación. Marcaron el surgimiento de la conciencia humana. Quizá no por coincidencia, esta conciencia en evolución correspondió al cerebro en evolución. El cerebro nació en los mares primordiales hace unos 500 millones de años. Y toda criatura bajo el sol, desde las aves fragatas hasta los físicos, evolucionaron a partir de este humilde inicio. Pasaron eones antes de que la evolución comenzara su marcha a través de la Tierra. Conforme evolucionaron nuevas formas de vida, igual lo hizo el cerebro. Anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Millones de especies, arribando a lo largo de millones de años. Durante mucho de su tiempo en la Tierra, el cerebro fue más bien una simple máquina, dirigiendo una existencia de la pata a la mandíbula. Pero conforme pasaba cada era, el cerebro añadió partes nuevas a aquellas viejas. Toda nueva adición trajo nuevas habilidades e ingenio. El prototipo del cerebro se desarrolló aquí, en las primeras criaturas del mar primitivo, como esta asidia. Su sencillo sistema nervioso es poco más que un conjunto de células especializadas, chisporroteando con electricidad. En el embrión de la asidia, estas células forman un tubo, mostrado en rosa. En animales más altamente evolucionados, este tubo se transforma finalmente en un cerebro.
Aquí tenemos una vista del tubo neural bajo un microscopio electrónico. Las células nerviosas o neuronas están arregladas ordenadamente a lo largo de las paredes del tubo. Únicamente 300 neuronas son todo lo que necesita la ascidia para orientarse hacia la luz y nadar por el agua. Hasta donde sabemos, el primer cerebro verdadero existió en este antiguo pez. El número de neuronas aumentó y se formaron pequeñas protuberancias a lo largo del tubo neural, los rastros más mínimos de un cerebro. La estructura celular también cambió drásticamente. Alrededor de las ramificaciones de las neuronas se formaron cubiertas aislantes. Estas cubiertas actúan como conductores, acelerando las señales eléctricas entre las neuronas a tasas que se aproximan a los 430 kilómetros por hora. Esta asombrosa toma muestra la cubierta formándose alrededor de una neurona. Conforme los peces evolucionaron en anfibios, luego en reptiles, el cerebro sufrió una mayor expansión. Los dinosaurios poseían la estructura única que llamamos cerebro reptiliano. Todos los reptiles y mamíferos han heredado esta tosca computadora. Con el surgimiento de los reptiles, el cerebro adquirió las habilidades que el animal requería para sobrevivir en tierra. El cerebro reptiliano pronto fue eclipsado por el cerebro de los mamíferos. Mostrado en azul, el cerebro de los mamíferos creció rápidamente en respuesta a las crecientes demandas del medio ambiente. A este cerebro de los mamíferos le llamamos el encéfalo. Está cubierto por una delgada capa corrugada llamada la corteza. La corteza pudo ser un producto secundario de la era glacial. Conforme descendió el fuerte congelamiento, puso a prueba los límites del cerebro. Los animales con corteza pudieron responder más inteligentemente y tuvieron una mejor oportunidad en la supervivencia. Luego, hace alrededor de 5 millones de años, la corteza apareció en un nuevo tipo de mamífero, el hombre primitivo. Esta corteza era diferente. Por un lado, había más de ella. Y su superficie estaba organizada en columnas, miles y miles de ellas, cada una de menos de 1 milímetro de ancho. Cada columna albergaba el juego de ladrillos del cerebro, las neuronas. Con sus fibras extendidas, estas neuronas construyeron líneas de comunicación, mandándose mensajes unas a otras a velocidades asombrosas. Estas fueron las columnas de la experiencia. La información entrante acerca del mundo exterior corría por aquí para ser filtrada y procesada. Y estas columnas, con sus intrincados circuitos de células nerviosas, también permitieron el almacenamiento de memoria, el aprendizaje, la planeación, algo casi sin precedente en el reino animal. Estas células nerviosas se multiplicaron y la corteza aumentó de tamaño. Dentro de los confines del cráneo, la corteza se vio forzada a plegarse a sí misma, creando montañas y valles. Los elaborados pliegues llegaron a ser reconocidos como únicamente humanos. Conforme esto sucedió, este cerebro humano evolucionó rápidamente, casi instantáneamente en la escala geológica de tiempo. Hace 5 millones de años, el primer modelo de este cerebro apareció en la sabana africana. Pesaba menos de medio kilogramo. Pero en 3 millones de años, los homínidos primitivos estaban haciendo herramientas. Este es el cerebro del Homo habilis,
Su nombre significa hacedor de herramientas u hombre hábil. Su cerebro era unos 200 gramos más pesado que el de sus ancestros. Pasó otro millón de años, y el Homo habilis cedió el paso al Homo erectus. Él descubrió el fuego y la cacería. El cerebro humano casi se había duplicado en tamaño. Luego, hace alrededor de 100.000 años, llegó el hombre moderno, el Homo sapiens, con un cerebro pesando un increíble 1.360 gramos. El cerebro del Homo sapiens era casi 4 veces más grande y 3 veces más pesado que su prototipo de solo unos cuantos millones de años antes. Es el mismo cerebro que usamos ahora. Estructural y anatómicamente no ha cambiado mucho. Debajo de la corteza más reciente, el tallo cerebral, el sistema límbico y los ganglios basales datan de los mastodontes, los dinosaurios y los primeros anfibios. En los humanos, las partes viejas del cerebro dirigen la emoción y ayudan a formar los recuerdos. Ellas controlan el ritmo cardíaco y la respiración. También forman conexiones íntimas con el nuevo cerebro, la corteza. Mientras tanto, la corteza reúne experiencia y las lecciones de la vida formando circuitos neuronales. La corteza llama a esos circuitos para modular la influencia de este lado emocional e impulsivo de nuestro cerebro, para que podamos actuar como ciudadanos del mundo moderno, en vez de volver a caer en modales atávicos. Si nuestros antecesores de hace siglos estuvieran hoy aquí, ellos podrían aprender francés o usar una computadora tan fácilmente como usted o como yo. Por otro lado, si usted hubiera nacido hace 100.000 años, el mundo de nuestro cerebro estaría limitado a las bestias peludas y fogatas rodeándonos. No habría circuitos de células nerviosas para debatir los méritos del arte moderno o la complicada situación de la física cuántica. Pero si lo que está aquí adentro es un reflejo de lo que está ahí afuera, ¿cómo es que cambiamos? ¿Cómo llegamos de la revolución de la agricultura a la revolución industrial? ¿O del antiguo Egipto al moderno Manhattan? Bueno, la respuesta yace en el cerebro. De hecho, en la complejidad del cerebro. La mayor parte de esta complejidad yace en la corteza, la corrugada capa que cubre la superficie del cerebro. Pese a tener un grosor de menos de 6 milímetros, la corteza es la gloria suprema del cerebro. Entre sus funciones, la corteza es nuestro verificador de la realidad, nos filtra y ordena el mundo exterior, y nos permite ver, tocar, oír y hablar. La corteza es también la gorra para pensar del humano. Todos nuestros planes, pensamientos e ideas se originan en esta capa. La corteza tiene células nerviosas. Alrededor de 2/3 de todas nuestras neuronas operan aquí. Un fragmento de tejido de la corteza no más grande que la cabeza de un alfiler puede alojar 30.000 de estas células. Cada neurona tiene un trabajo, el comunicarse con otras neuronas. El cerebro funciona formando redes entre estas células. Las largas y espinosas ramificaciones de las redes crean un bosque neuronal de una complejidad asombrosa. Las neuronas utilizan estas líneas de comunicación para comunicarse unas con otras con señales químicas y eléctricas. Aquí, bajo el microscopio, tenemos a dos neuronas uniéndose. Aunque pueda parecer que se fusionan, realmente las neuronas no se tocan una con otra. Viéndolo más de cerca, se revela que un pequeño espacio, llamado la sinapsis, separa sus ramificaciones. Aquí es donde un mensaje pasa de una neurona a la siguiente. El mensaje viene de aquí.
pequeños sacos que almacenan moléculas químicas. Cuando son estimulados, estos sacos liberan sus moléculas, las cuales cruzan la membrana celular y pasan al espacio sináptico. Un impulso eléctrico permite que esto suceda. Mientras tanto, la neurona receptora tiene sitios especiales de bienvenida para las moléculas que entran. Estos sitios receptores se unen a las moléculas. Cuando lo hacen, se abren puertas especiales. Las puertas permiten el paso de un flujo de partículas cargadas, iones de sodio y potasio, las cuales inician una nueva señal eléctrica en la neurona receptora. Esta simple cadena de eventos, un impulso eléctrico seguido de cambios químicos, seguidos de otros impulsos eléctricos, es la base de toda la actividad cerebral. Así es como las neuronas se hablan unas con otras. Aquí entonces está la clave de la complejidad cerebral. Hay 100.000 millones de neuronas en el cerebro. Cada neurona, como un pequeño actor en una gran producción, procesa su información. Luego se engancha hasta con otras 50.000 neuronas para mandar y recibir mensajes. 100.000 millones de neuronas por 50.000 conexiones. Es esta complejidad lo que nos permite pensar imaginativamente. Por sí solas, las neuronas no son muy brillantes, pero ponga a 100.000 millones de ellas juntas en un pequeño espacio y deje que empiecen a hablar unas con otras y usted empieza a tener inspiraciones súbitas. El cerebro arranca solo, de maneras espontáneas e impredecibles, sin esperar instrucciones o información del mundo exterior. Los billones de redes neuronales, como una orquesta que improvisa, crean ideas nuevas y conectan pensamientos distintos de una manera caprichosa y a veces inspirada. Es esta habilidad no premeditada para producir nuevas cosas en nuestros cerebros lo que nos permite progresar. Eso simplemente nos lleva de aquí a acá. No nacimos con todas estas fantásticas redes neuronales conectadas. De hecho, nosotros las creamos conforme experimentamos la vida, conforme crecemos. En el vientre materno, el cerebro fetal ya está trabajando rápidamente. Sus neuronas se multiplican a una tasa asombrosa, hasta ser unos 200.000 millones después de los primeros pocos meses. Ellas están, de hecho, sobreproducidas, una póliza de seguro biológica. Alrededor de la mitad de estas células simplemente mueren. Para la mitad que sobrevive, el trabajo apenas comienza. Porque comparados con otros animales, los humanos nacen extremadamente inmaduros. Tan adorables como puedan ser los bebés humanos, necesitan años de desarrollo antes de poder negociar hábilmente su camino por el mundo. Nuestra posesión más importante es el cerebro. Desde el nacimiento, se enfrenta al mundo con una fuerza casi explosiva, formando rápidamente trillones de conexiones neuronales. ¿Qué fuerzas guían esta red en desarrollo? La respuesta es todo lo que nos rodea. El cerebro no es estático. Esta máquina rígidamente cableada como una vez se pensó, es una creación dinámica que se forma y se reforma constantemente. Nuestros genes aportan los parámetros de cómo se conectan las neuronas, colocan una especie de cimiento. Pero en gran medida, las conexiones neuronales, base de toda la actividad cerebral, son modeladas por las cosas que nos encontramos en el mundo exterior. El medio ambiente cambia físicamente nuestro cerebro. Al paso del tiempo, conforme un niño tiene experiencias reforzadoras, el cerebro desarrolla territorios, dibuja ciertos mapas neuronales para funciones como la visión, el lenguaje, el movimiento muscular y el oír.
Pero el cerebro pone fechas límite para la creación de estos mapas neuronales. Si no somos expuestos al lenguaje o a la visión, o sonidos en periodos cruciales de nuestro desarrollo, estos circuitos neuronales son reasignados a hacer otras tareas, y nuestra habilidad para hablar, ver u oír se limita para siempre. El dibujo de un niño puede parecer sencillo, pero el proceso para poner estas imágenes rudimentarias en papel puede ayudar a formar conexiones neuronales de extrema complejidad y moldear la forma en que ve el mundo de por vida. La habilidad del cerebro joven para cambiar sus redes neuronales rápidamente da a veces a los niños poderes envidiables. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué los niños tienen mayor facilidad para aprender un segundo idioma o tocar un instrumento musical? Bueno, conexiones neuronales rápidas y fáciles dan parte de la respuesta. Un cerebro joven es extremadamente elástico. Puede realinear sus neuronas a una velocidad que ningún adulto podría jamás igualar. He aquí cómo se ve bajo el microscopio. A la izquierda están las neuronas de un ratón joven. A la derecha, las neuronas de un ratón más viejo. Vea la velocidad con la que las neuronas de la izquierda se reconectan, comparada con las más viejas. El cerebro joven es más adaptable y responde a la información nueva con mayor eficiencia. De aquí la habilidad para aprender cosas nuevas tan rápidamente. Conforme vamos creciendo, nuestra formación de redes neuronales se desacelera gradualmente. Para la edad de 10 años nos volvemos un poco más rígidamente cableados. Pese a que estos circuitos neuronales permanecerán algo flexibles, el cerebro ha seleccionado un sistema de valores para sí. Ha descubierto qué es bueno y útil en el mundo exterior. Y estos valores se ven reflejados en la arquitectura neuronal del cerebro. Durante el tiempo en que el cerebro ha estado creando y seleccionando redes neuronales, también las ha estado desechando. El cerebro en desarrollo se deshace de las conexiones innecesarias, poda su bosque neuronal considerablemente, permitiendo que sigan funcionando solamente aquellos circuitos de células neuronales reforzados por la experiencia. Los otros son rotos. Estoy sentado junto a una máquina que puede leer las mentes. Bueno, más o menos. Se le llama un MRI funcional y utiliza ondas de radio para registrar cambios químicos en el cerebro mientras estamos pensando y moviéndonos. Lo que obtiene realmente es una película casera del cerebro en acción. Las áreas en naranja muestran qué parte de su cerebro está aprendiendo a hacer la tarea. Conforme la persona practica, el área crece. No sorprendentemente, esta sección de la corteza maneja casi todo nuestro movimiento muscular. Nuevas técnicas para ver imágenes del cerebro están permitiendo a los investigadores ver a colores cómo está organizado el cerebro. Por ejemplo, esta área en azul es la corteza visual primaria, donde procesamos toda la información visual que entra. Sin ella, estaríamos ciegos. Esta delgada franja es el área sensorial, donde experimentamos la sensación del tacto. Junto a ella, la corteza motora. Es sorprendente el pensar que esta pequeña área es la responsable de producir todo movimiento muscular voluntario, de crear a los atletas y bailarines más grandes del mundo. El cerebro tiene también dos áreas del lenguaje, localizadas solo en el lado izquierdo de la corteza.
todas nuestras palabras salen de aquí. Grandes porciones de la corteza no tienen una función prefijada. Estas áreas son llamadas zonas de asociación. Ellas hacen mucho de nuestra clasificación, destilación y ordenamiento de información. Las zonas de asociación pasan mucho tiempo hablándose a sí mismas y a otras áreas en el cerebro. Hasta ahora, no hemos sido capaces de mapear con precisión estas conversaciones, pero nos estamos acercando. Ahora sabemos un poco acerca de las líneas de comunicación entre las neuronas, que están cargadas con electricidad. Sabemos también que los mensajes que intercambian las neuronas son moléculas químicas, atrapadas dentro de estos grandes tanques de contención hasta que una señal eléctrica las libera. Las moléculas que se mudan de una neurona a otra son llamadas neurotransmisores. En la última década, detectamos transmisores que portan mensajes acerca del dolor y el placer, de tristeza y alegría, de tensión y relajamiento. La experiencia temprana juega un papel vital en la química cerebral. Igual que las redes nerviosas se forman en respuesta a cómo crecemos, así se fijan los niveles de neurotransmisores en parte por nuestra educación. Nadie sabe cuántas de estas moléculas de estados de ánimo residen en el cerebro. Podría haber cientos. Hasta ahora, se han identificado menos de 50. La serotonina es una de ellas. Esta molécula es el caballo de tiro del cerebro. Juega numerosos papeles de los cuales no es el menos importante el inhibir nuestras tendencias violentas. La noradrenalina juega un papel de tipo Paul Revere. Suena la alarma acerca de las amenazas del mundo exterior y nos prepara para pelear o huir. La sustancia P es una molécula que porta mensajes acerca del dolor. En cierto sentido, la sustancia P es lo que nos incita a gritar ¡au! Por el contrario, nuestros cerebros producen analgésicos, llamados morfinas endógenas o endorfinas. Los neurotransmisores juegan un papel crítico en el funcionamiento normal, y aún así, es fácil perturbar nuestro equilibrio químico. Si los impulsos eléctricos abandonan su camino en el cerebro, los intercambios químicos que dependen tanto de ellos también se vuelven confusos. Pueden resultar desórdenes anímicos y enfermedades mentales. Altere el nivel de un solo neurotransmisor, y ello podría perturbar el balance químico de todo el cerebro. A veces me pregunto a dónde puede estarnos llevando toda esta investigación científica. Conforme aprendemos más acerca de cómo funciona el cerebro, ¿estamos reduciendo las acciones de los humanos meramente a fuerzas mecánicas y químicas? Nos lleva hasta el borde, ¿no? De cómo nos vemos a nosotros mismos. Quiero decir, ¿de veras quiero averiguar que mis pensamientos más encumbrados, mis sueños más íntimos, son producto de corrientes de sodio y potasio en mi cerebro? ¿O resultado de alguna molécula que no puedo pronunciar? Si me siento un poco tímido, a la vez me siento tranquilizado por algunos miembros prominentes de la comunidad de la neurociencia, quienes caminan directo hacia este bastante precario precipicio, que podría lanzarnos a una caída libre existencial o llevarnos a un suelo más alto, desde el cual mirarnos a nosotros mismos. El soleado sur de California no es el lugar donde esperaría usted encontrar a los científicos más grandes de nuestro tiempo. Este es el Instituto Salk de Estudios Biológicos, en La Joya. Aquí las mentes más brillantes están investigando las bases científicas de la conciencia en el cerebro. Bueno, algunas personas están preocupadas porque piensan que si explicas cómo funciona el cerebro por medio de los disparos de las neuronas y todo el proceso que se lleva a cabo involucrando átomos y moléculas, esto los haría menos de algún modo, y ciertamente cambiaría su forma de verse a sí mismos.
pero debe darse cuenta de que el cerebro es extraordinariamente complicado. ¿Por qué deberíamos tratar de entender la conciencia? Bueno, yo creo que porque de muchas formas es una especie de misterio principal de la vida humana. A mí me impresiona el hecho de que me puedo dormir en la noche y en cierto sentido no existo. Y me despierto en la mañana y allá estoy. Patricia Churchland y Francis Crick dedican sus días a entender cómo funciona el cerebro, para que finalmente puedan mapear la mente. La profesora Churchland es filósofa y científica cognoscitiva. Ella divide su tiempo entre examinar el cerebro y dirigir las preguntas filosóficas que surgen con cada nuevo descubrimiento acerca de lo que éste hace. Está acompañada del profesor Crick, quien ha pasado las últimas 2 décadas estudiando neurociencia. Hace 40 años, Francis Crick pasó a la historia cuando participó en el descubrimiento de la estructura molecular del ADN, la famosa doble hélice. Este fue un logro por el cual él y su compañero James Watson recibieron el premio Nobel. Sin ser alguien que se deje intimidar por los nuevos retos, el Dr. Crick, de 78 años de edad, se está esforzando por develar el misterio de la conciencia. Él ha enfocado su investigación en las neuronas, particularmente en cómo disparan unas en relación con otras. En su libro, La hipótesis asombrosa, el profesor Crick argumenta que todos los aspectos de la existencia pueden ser explicados por las neuronas. Bueno, la hipótesis asombrosa es realmente que todo lo referente a usted en el sentido de sus sentimientos, lo que ve, lo que oye, lo que hace, se debe a la acción de células nerviosas dentro de su cerebro, y no es una hipótesis nueva. Esencialmente, Hipócrates, alrededor del año 400 a.C., dijo que todo estaba en el cerebro. La investigación en macacos le dio al profesor Crick un punto de partida útil para estudiar la conciencia. Se enfocó en los sistemas visuales de sus cerebros, los cuales se asemejan a los nuestros. El profesor Crick quería saber cuáles eran los mecanismos que producían un solo aspecto de conciencia, lo que él llamaba conciencia visual, es decir, estar consciente de lo que uno ve a su alrededor. Luego de años de reunir datos, el profesor Crick fue capaz de adelantar una teoría acerca de cómo funciona la conciencia visual. Puesto de manera sencilla, la teoría postula que neuronas particulares, quizá en diferentes partes del cerebro, disparan simultáneamente conforme nos volvemos visualmente conscientes de un objeto. Las neuronas no solo disparan al mismo tiempo, sino a una frecuencia en particular de 40 Hz, 40 veces por segundo. Estas neuronas deben permanecer en sincronización de fase durante un cierto periodo mientras disparan. Así que la teoría dice que cuando miramos algo, cuando nuestra atención está enfocada, determinadas neuronas disparan en un patrón particular que nos hace conscientes de lo que vemos. Llevando la teoría un paso más allá, Crick sugiere que el disparo simultáneo puede ser también el mecanismo subyacente para otras formas de conciencia. La idea es que a esta frecuencia de 40 ciclos por segundo, neuronas en diferentes lugares están disparando todas al ritmo de los 40 ciclos, como si hubiera un director manteniéndolas a todas disparando juntas. No disparan en todas las ocasiones, pero cuando lo hacen disparan a tiempo. Esa es la hipótesis. Aún falta ver si es verdad. Como filósofa estaba muy interesada en el tipo de preguntas acerca de la mente en la que los filósofos han estado interesados tradicionalmente. Quería entender la naturaleza de la conciencia, quería entender cómo es que pensamos y razonamos, lo que es la inmadurez visual y demás cosas. Y mientras más luchaba con esas preguntas dentro del contexto filosófico, más me daba cuenta de que necesitaba diversificarme de ese contexto. Es en parte debido a su conectividad, pero también en parte Al igual porque... que el profesor Crick, la doctora Churchland cree que el misterio de la mente será resuelto finalmente al descifrar el cerebro.
Entender los agrupamientos y relámpagos del cerebro, cómo funcionan los componentes del individuo, cómo interactúan unos con otros, va a ser crucial si vamos a entender cosas tales como el cómo planeamos, cómo tomamos decisiones, por qué a veces tomamos decisiones equivocadas, etcétera. Más que degradar las opiniones de nosotros mismos, debería llevarnos a hacer dos cosas: a entender mucho mejor lo que está pasando en nuestros cerebros cuando vemos y hacemos cosas, etcétera. Y debería darnos una sensación de gran sorpresa con todo lo que puede hacer esta cosa que opera dentro de nuestras cabezas. Tomó 500 millones de años de evolución antes de que el cerebro humano debutara finalmente en el escenario del mundo. 500 millones de años para poner una capa de cambio sobre otra. Hemos descubierto únicamente algunos de sus misterios en los últimos 10 años. Al pensar en lo que es llamado comúnmente un universo de 1360 gramos, estoy más impresionado por la naturaleza de su evolución. No a través de la historia, sino a través del curso de la vida de uno mismo. Durante los primeros 10 años especialmente, las experiencias pueden moldear y dar forma al cerebro, diseñar la arquitectura neuronal y determinar el nivel de sustancias químicas. Por un lado, estoy maravillado, porque la segunda evolución del cerebro, durante nuestra propia vida, nos libera de los grilletes de nuestros ancestros. No somos criaturas predestinadas. Cualquiera de nosotros puede evolucionar de un número infinito de maneras. Es un pensamiento de lo más liberador. Pero me pregunto, ¿sugiere lo que sabemos acerca de la segunda evolución del cerebro que en vez de ser prisioneros de nuestros genes, somos moldeados por el mundo que nos rodea? Quizás significa que no somos libres en absoluto, que somos simplemente prisioneros de nuestro medio ambiente. Es escalofriante saber que el cerebro en desarrollo es tan vulnerable a las influencias externas, a la pobreza, la violencia, el odio, los prejuicios. Podríamos casi desear que los genes tuvieran más influencia para amortiguar el cerebro. Pero de hecho, las tragedias de la vida afectan profunda e inalterablemente al cerebro. Lo cambian físicamente. Qué imagen tan sombría para ponderar. Empieza a darnos un entendimiento científico de por qué los prejuicios y las hostilidades étnicas pueden persistir durante siglos, por qué la violencia engendra violencia. Hemos visto con demasiada frecuencia cómo el odio y el terror pueden convertir familias en dolientes asolados por la pena. No lejos de esta escena, un antropólogo descubrió las raíces de nuestra humanidad. En una tierra ahora ensangrentada con actos de inhumanidad. Las tensiones al corazón y al alma son inimaginables, pero la cuota en el cerebro puede ser de lo más perturbador. Cambiado físicamente como una adaptación al medio, el cerebro podría finalmente hacer más posible la conducta violenta. Hace 60.000 años, en la cueva de Shanidar, una familia neandertal reverenció a sus muertos, poniendo flores en sus tumbas. Y a partir de ese acto enternecedor y elocuente, podemos rastrear el surgimiento de la religión y los rituales, del mito y la metáfora, las cosas que hacen al ser humano una fuente de alegría y prodigio. En su libro de notas, el Dr. Selecki escribió un pensamiento de despedida. Hace 60.000 años, los neandertales pusieron flores sobre sus muertos y mostraron compasión por el débil. Cuando tenemos la oportunidad de echar otro vistazo a lo que llamamos humanidad, nuestra civilización tiene la posibilidad de convertirse en algo hermoso, como las flores de Shanidar. ¿Cómo es que hacemos que el mundo tenga sentido? Lo hacemos con algo llamado percepción. He vivido toda mi vida en los Estados Unidos. Para mis amigos y colegas soy considerado japonés.
Pero cuando estoy aquí en Japón, la gente sabe al instante que soy extranjero, incluso antes de que diga una palabra. Nuestra cultura juega un papel importante en crear nuestras percepciones, pero todo empieza aquí arriba. En realidad el cerebro nos construye el mundo físicamente y lo colorea. El cerebro toma el caos que hay aquí y lo ordena de una manera que él decide que será más útil para nosotros. Nos permite ver, oler y escuchar ciertas cosas. Pero ¿cómo hace esto el cerebro? Estamos por averiguarlo. Soy David Suzuki y les voy a mostrar cómo el mundo aquí arriba conforma la manera en que percibimos el mundo allá afuera y lo que significa ver y no ver. Nuestros ojos pueden ser las puertas de entrada de la visión, pero aunque parezca extraño, no es ahí donde la visión se realiza. Todos nuestros sentidos suceden realmente aquí atrás, en los extraños y misteriosos pliegues del cerebro. Inmóvil y completamente mudo, toma miles de decisiones a la velocidad de la luz cada segundo de cada día. Es lo que hace al mundo posible como usted lo siente. El cerebro, el universo dentro de nosotros. Percepción. El mundo del arte abriga una fascinante verdad acerca del estudio del cerebro. Cada uno de nosotros ve el mundo de manera diferente. La visión o percepción visual del cerebro es una experiencia única. Usted y yo podemos ver la misma cosa, pero gracias a nuestros cerebros la vemos de manera diferente. Comenzamos este viaje hacia el interior del cerebro, donde veremos cómo vemos en el estudio de un artista. Es un lugar donde el ver es una forma de ganarse la vida. Arrojadas, vibrantes, más vastas que la vida. Las pinturas de Tetsushi Iwashita demuestran el poder del cerebro para crear una imagen personal del mundo. La visión de Ted Chan es en particular personal, porque él ve solamente con la mitad de su cerebro. A los 15 meses de edad, Ted Chan sufrió una terrible fiebre que dañó el hemisferio derecho de su cerebro y paralizó el lado izquierdo de su cuerpo. La fiebre dejó también al niño con problemas de aprendizaje. Ahora ha aprendido a salir adelante con los efectos físicos externos del daño a su cerebro. Pero son sus obras, iniciadas a temprana edad, lo que más nos interesa. Son reflexiones expresivas del mundo que ve, de los colores y las texturas que lo cautivan. Estas pinturas, estos mundos iniciados con el trazo gentil de un pincel sobre papel, son ventanas hacia los misteriosos funcionamientos del cerebro,
el de Ted Chan, el de usted y el mío. Hoy, Ted Chan verá su cerebro por primera vez con imagen de resonancia magnética, o IRM. Emplea un campo magnético fuerte y ondas de radio para mapear una imagen del cerebro. Muestra el lado derecho gravemente dañado del cerebro de Ted Chan, pero el hemisferio izquierdo ha crecido más, hacia la derecha, quizá para compensar el daño en esa parte. Aunque los ojos de Ted Chan funcionan normalmente con una visión de 20/20, su cerebro no. Y es su cerebro y no sus ojos lo que realmente crea las imágenes que ve. Pruebas para medir su campo visual, y recuerden que sus ojos tienen una precisión de 20/20, señalan el papel que juega el cerebro en la visión. Este es el campo visual de una persona normal. Cada ojo barre un campo circular amplio. Ted Chan ve con ambos ojos, pero el daño a su cerebro ha cortado a la mitad el campo visual de cada uno. Una cámara óptica asistida por computadora simula la forma en que Ted Chan ve, bloqueando partes de su campo visual y respondiendo a los movimientos de sus ojos. Es un aparato milagroso que nos lleva al mundo visual notablemente difícil de Ted Chan. Solo explorando con sus ojos mucho más que una persona promedio, puede Ted Chan ver toda la imagen. El cerebro toma información de los campos de visión derecho e izquierdo y la lee por separado. La información del lado derecho del campo visual es reflejada en la mitad derecha de la retina y luego conducida al lado izquierdo del cerebro para su procesamiento. Es justo lo contrario para el lado opuesto. El cerebro derecho dañado de Ted Chan no puede leer lo que está en el lado izquierdo del campo. Las señales que entran no tienen a dónde ir. Se emplearon 128 imágenes de cortes transversales por separado del cerebro de Ted Chan en esta reconstrucción tridimensional. Muestra los efectos devastadores de la alta fiebre de su niñez y el breve coma relacionado con esta. El cerebro de Ted Chan, como el de todos nosotros, trabaja constantemente para construir e interpretar las imágenes que entran por los ojos. Estas imágenes son simplemente incontables puntos de luz. Solamente el centro del campo visual es lo que vemos definidamente. Nos percatamos del todo, como Ted Chan, moviendo los ojos y con esto ampliando el centro legible. Este complejo proceso de fracciones de segundo que cada uno de nosotros realiza miles de veces al día, produce el mundo como lo vemos. Empleamos ambos ojos para producir la profundidad. Cuando enfocamos el girasol del frente, cada ojo ve también las flores en el fondo, pero cada uno desde una perspectiva ligeramente diferente. Se ve así desde el ojo izquierdo y así desde el ojo derecho. El cerebro calcula entonces la diferencia entre estos dos puntos de vista y percibe la profundidad. Viajemos ahora más profundamente en los misteriosos pliegues del cerebro para ver cómo se crean las imágenes con sentido. Inicia cuando la luz que entra es convertida en electricidad por estos extraños dispositivos llamados bastones y conos. Kiki, a quien los ojos de ustedes están mirando, nos ayudará con el resto del viaje. Primero, la información de la luz que entra es volteada cabeza abajo. Luego, la información se parte en fragmentos. Después, en las encrucijadas de los campos visuales, se divide.
Perdón, Kiki. Las partes fragmentadas toman entonces su camino a la corteza visual primaria, localizada en la parte posterior del cerebro. Esta región estratificada filtra y codifica la información. Ahora, el viaje de Kiki se vuelve aún más complicado. Toda esa información codificada es dividida en porciones, a tantas como 32 locaciones, para un procesamiento más fino. La corteza cerebral, la gorra para pensar de 6 milímetros de grosor, consta de columnas de células nerviosas compactamente empacadas. Es el número de columnas y su compleja red de neuronas lo que nos distingue de otros animales. De hecho, lo que nos hace humanos. Aquí vemos finalmente el mundo. Dentro de cada columna, las neuronas forman redes de fiera actividad. Cada neurona, a través de sus numerosas ramificaciones, manda o recibe mensajes eléctricos de neuronas vecinas. Los mensajes vuelan sobre las conexiones llamadas sinapsis, que se ven en rojo. Sin estas uniones cruciales, la información no podría viajar a través del cerebro. Una sola neurona puede tener miles de sinapsis, así que una sola columna puede contener millones de estos puntos de transferencia. Esto sirve para unas conversaciones ricas y complicadas entre las células del cerebro. La información bombardea continuamente al cerebro. Para manejarla, la corteza emplea el principio de la división de labores. Aquí, las neuronas empiezan a ordenar la escena aún entremezclada. Sabemos que Kiki está por ahí en alguna parte. Toda columna tiene un juego completo de neuronas, cada una diseñada para buscar un ángulo específico de 0 a 180 grados, que puede ser hallado en las variadas formas dentro de la escena. Es un poco como hallar primero las orillas de un rompecabezas. Conforme continúa el proceso, miles de tareas a la velocidad de la luz rugen por debajo de la superficie del cerebro. Es una carrera para definir los contornos redondeados, para hallar en la mezcolanza incomprensible algo o alguien que reconozcamos. Finalmente, aparecen los contornos de una cara. Todos estos fragmentos visuales son procesados y codificados por las neuronas asignadas, mientras un juego de neuronas está ocupado leyendo el contorno de un pómulo. Otro leerá la forma de los ojos o la inclinación de la nariz. Es un fragmento increíblemente evolucionado de computación natural, y al final de este viaje de una fracción de segundo, cuando todo es reensamblado, aparece una imagen conocida. Hay muchas combinaciones. Los expertos especulan que el cerebro construye sobre lo que aprende, mientras procesa patrones simples que le permiten percibir formas de una complejidad cada vez mayor, u otras formas de información. Esta paciente con epilepsia está a punto de ser sometida a un procedimiento milagroso. Mientras los médicos operan en su cerebro, ella permanecerá de hecho consciente para responder a una batería de preguntas. Las preguntas serán acerca de su visión, así que podremos ver el proceso de la vista funcionando en un cerebro vivo. Como habrán adivinado, el procedimiento se enfoca en la actividad eléctrica del cerebro. Los electrodos, minúsculas sondas que miden la actividad eléctrica, serán colocados en el cerebro. Deben mantenerse apartados de los vasos sanguíneos, pero debido a que el cerebro no tiene terminaciones nerviosas, la paciente no sentirá dolor alguno. Los electrodos son colocados en sitios particulares del lóbulo temporal, donde se procesa la información visual. Mientras la paciente observa una pantalla frente a ella,
se le pregunta cuál de las 3 formas con letras es igual a aquella en la parte superior. Las sondas deberán identificar qué celda contiene las neuronas involucradas en determinar la forma mostrada. Esta celda reaccionó a la línea diagonal. Conforme las formas se vuelven más complejas y finalmente se le mostraron caras, muchas celdas respondieron. La habilidad para ver y reconocer caras, una tarea bastante sofisticada, invoca a sistemas enteros de redes neuronales. Así surgieron figuras precisas para la paciente, como información barrida a través de su corteza. Pero el cómo es reensamblada esta información exactamente sigue siendo un acertijo. Cuando solo parte del sistema está dañado, el resultado puede ser bastante peculiar. Probemos con la siguiente. ¿Qué me dice de él? Puede ser otro político. Se parece al primer ministro Tanaka. ¿Cree que es Kakoi Tanaka? ¿Es él? Sí, tiene los dientes muy grandes. Dientes muy grandes, ya veo. ¿Qué me dice del corte de cabello? No he visto a Tanaka recientemente. ¿Sabe si es un hombre o una mujer? Es un hombre. ¿No recuerda haber visto antes esta camisa? No, no creo. Es usted, señor Isoda. Esta le fue tomada hace tiempo. ¿De veras? No la reconozco. Ni siquiera reconozco mi propia fotografía. ¿De veras soy yo? Miren todas estas arrugas. El daño al cerebro del señor Isoda lo dejó sin la habilidad para tener acceso al quién y a veces al qué de un objeto. El daño a otras partes del sistema visual lleva a diferentes problemas poco comunes. Esta mujer sufrió un infarto hace 14 años. Ahora su visión del mundo está dramáticamente sesgada. Ella no puede detectar qué tanto se llena el vaso. Ve el agua, pero no ve el agua subiendo. Ya no puede detectar el movimiento. El infarto interrumpió los caminos neuronales que procesan el movimiento, el dónde de la escena visual. El suyo es el único caso reportado de su tipo. El mundo que su cerebro ve para ella está terriblemente desarticulado. Simplemente el ver pasar un automóvil puede ser una experiencia alarmante. Ella ve en cuadros congelados. Su mundo físico está formado de imágenes fijas desarticuladas, como las imágenes en un rollo de película, salvo que existen grandes vacíos entre cada una de ellas. Un mero paseo por la calle puede ser aterrador, ya que hay demasiados objetos en movimiento para entenderlos en estos cuadros fijos intermitentes. Y muchos de esos objetos en movimiento podrían lastimarla. Cuando ella y el objeto al que mira están ambos en movimiento, las cosas se ponen aún peores. Probablemente se vea algo así como esto. Cuando solo una de las muchas partes del sistema visual del cerebro está discapacitada, nuestra visión puede alterarse dramáticamente.
Viajes frecuentes al campo para observar los sujetos que va a pintar son parte de la rutina creativa de Ted Chan. Ellos demuestran una de sus habilidades adaptativas más intrigantes. Animales como estas inquietas gaviotas solo pueden ser observadas a la distancia. Una observación de cerca y el contacto físico son imposibles. Más tarde, las gaviotas carecen del espíritu y la textura de sus otros trabajos. Así que cuando es posible, Ted Chan compensa lo que su cerebro no puede ver para él, tocando. Es un proceso activo de examinar con sus dedos, en mucho como él o cualquiera de nosotros examina con los ojos. Esta adaptación, este complementar un sentido dañado con otro, es una técnica fundamental en el trabajo de Ted Chan. La vista y el tacto se integran cuando estudia un objeto, encierra una imagen en la memoria y luego la pinta en una sola e intensa sesión. El arte de Ted Chan es un triunfo sobre el impedimento. Este método es una demostración fascinante de la habilidad del cerebro para adaptarse. Pero no todo está en la cabeza. Aquí el corazón de Ted Chan juega claramente un papel. Es una relación íntima y táctil entre el artista, el sujeto y el trabajo mismo. He aquí cómo funciona el tacto. Células especiales en la piel convierten el palpamiento en señales eléctricas que son enviadas a la médula espinal y de ahí al cerebro. Toda información acerca del tacto es enviada primero a una delgada franja de corteza. Esta pequeña franja es realmente un mapa detallado del cuerpo. Pero es un mapa distorsionado. El cerebro le da prioridad a ciertas partes del cuerpo, como las manos, la cara, los labios, la lengua. Estamos empezando a ver cómo los mapas en nuestro cerebro pueden construir una especie de visión personalizada del mundo. Cómo tomamos las cosas físicas allá, las ondas de luz, partículas y materia, y hacemos que signifiquen algo. Es lo mismo que hacemos con el sonido. El sonido es puramente mecánico, producido por vibraciones físicas. El oído externo reúne y encausa las ondas sonoras al tímpano, haciendo que éste vibre. Estas vibraciones agitan los huesos del oído medio que se conectan con la cóclea. Es aquí donde las vibraciones son traducidas en impulsos eléctricos. Estas señales viajan entonces a lo largo de un número de caminos entretejidos a la corteza auditiva y más allá. Las células en la corteza auditiva responden a características discretas de los sonidos. Algunas neuronas responden al tono, otras al volumen y otras a la dirección. Ahora el proceso empieza a parecernos familiar. Al igual que los impulsos visuales, los cuales vimos anteriormente, las neuronas asignadas empiezan a codificar y recodificar todas las partes de la información sonora. Mientras que antes empezaron a delinear lo que los ojos habían transmitido, aquí ellas trabajan para definir lo que los oídos han enviado. Procesos similares están en movimiento para hacer comprensible otra información que el oído reúne aquí. ¿Recuerda cómo coordinó el cerebro ambos ojos para crear la percepción de la profundidad? Bueno, ahora está procesando datos de cada oído para determinar la ubicación de determinados sonidos.
Esto es algo muy estandarizado para la forma en que la mayoría de nosotros oímos. Pero este hombre, Leslie Lemke, oye como muy poca gente en la Tierra. En este momento está recitando palabra por palabra una pelea de box que escuchó solo una vez. Leslie es bien conocido por su prodigioso don para la música y la memoria. Siendo retrasado mental y ciego, él está aislado de mucho de nuestro mundo, pero los oídos se abren paso y son música para sus oídos. La madre adoptiva de Leslie reconoció su don tempranamente y su vida se ha centrado alrededor de la música desde entonces. Él nunca ha visto una hoja de música y jamás ha sido entrenado formalmente, pero usted nunca se daría cuenta. Puede volver a tocar cualquier canción después de oírla solo una vez. Leslie tiene un sentido del oído intensificado. Su cuerpo y su cerebro bloquean mucho del tráfico sensorial, pero los sonidos los absorbe en volúmenes. Distingue sonidos que se pierden en el fondo, les pone atención y se maravilla con ellos. Escuchas perspicaces notan una falta de matiz en su música. De hecho, la música de Leslie probablemente no es una interpretación de lo que ha escuchado, sino una recitación, un poco como leer poesía como si fuera prosa. Pero en la comodidad de ciertos entornos familiares, cuando los amigos se han reunido cerca y la familia se ha puesto cerca a su lado, nada de eso parece importar mucho. Pruebe este, a ver qué le parece. Bien. Muy cítrico. Sí, evoca un sentimiento muy vigorizante. Además de cítricos, contiene frutas, tiene melones, tiene flores. Hay cerca de 1000 ingredientes o más en la base que está oliendo ahora mismo. La perfumista conoce la potencia de una esencia. En el mundo de la percepción humana, el sentido del olfato tiende a ocupar una posición secundaria. Después de todo, caminamos erguidos con la nariz lejos del suelo. Pero cada vez que huelo cierto perfume, recuerdos vívidos de un amor de preparatoria vienen a mi mente. Es como si mi sentido del olfato hubiese abierto una puerta hacia el pasado. En la evolución, el más viejo de todos es el sentido del olfato. Es interesante que también es el primero en desarrollarse en el vientre materno. Se han detectado los sabores de los alimentos que la madre consume en el líquido amniótico. Quizá el niño aún no nacido se está ligando a su madre a través del olfato, obteniendo experiencia acerca de la dieta de su madre y su identidad olfativa. Un recién nacido muestra una variedad de respuestas a los olores difíciles de detectar para los adultos, tal como el olor preciso del seno de su madre. En esta etapa, nos atenemos al sentido del olfato más de lo que lo haremos otra vez.
Las moléculas de olor, respiradas por la nariz o bombeadas hacia arriba por la lengua y las mejillas hacia la cavidad nasal, son recogidas por cilios o pequeñas proyecciones de las neuronas olfatorias semejantes a cabellos. Ahí los olores son traducidos a impulsos eléctricos. Estas señales son enviadas directamente a los bulbos olfatorios. Con solo una sinapsis que cruzar, la vía es casi un camino abierto al cerebro. Pese a que están dispersas por la corteza, las neuronas olfatorias tienen circuitos particulares conectados al sistema límbico, ahí es donde yacen nuestras emociones, y al sistema endocrino, donde son producidas las hormonas. Debido a estas conexiones especiales, podemos pensar que el olfato es el más excitable de nuestros sentidos. Con el sentido del olfato olemos alimentos que nos gustan y nos disgustan. Los olores producen antojos, ellos animan, estimulan y amedrentan. También envían advertencias de otra forma indetectables, como gas fugándose o comida descompuesta. El último sentido por medio del cual el cerebro recibe información del mundo exterior es el gusto. Los receptores en la lengua están equipados para recoger solo 4 cualidades básicas de sabor: salado, agrio, amargo y dulce. Todos los sabores más sutiles que experimentamos son en mucho una función del olfato. Nuestros cuerpos necesitan ciertos alimentos, aunque nuestros hábitos alimenticios son en su mayoría aprendidos, como resultado de la tradición y la cultura. Estas preferencias de alimentos son fabricadas y almacenadas en los bancos de memoria del cerebro, dispersos en redes de neuronas a lo largo de la corteza. Así, aunque podamos no estar conscientes de ello, nuestros cerebros usan sus depósitos de memoria para determinar qué alimentos escogemos comer. Aún hay un gran misterio sin resolver encerrado profundamente en el cerebro. Sabemos que fragmentos de información barren a lo largo de la corteza, de tal manera que surge una percepción clara, pero nadie ha probado cómo o dónde exactamente se ensambla esta información. El doctor Antonio Damasio es un neurólogo prominente en el hospital de la Universidad de Iowa. Mientras algunos buscan el punto de ensamblaje final de los impulsos perceptivos, él no está tan seguro de que exista tal lugar. Puede ser que usted no necesite tener un lugar donde todo se reúne. De hecho, yo no creo que haya alguna evidencia anatómica de que una imagen de sonido, como el sonido de mi voz en su cerebro en este momento, o la imagen visual que está teniendo ahora de esta escena, vayan a unirse en la misma estructura. No creo que haya evidencia de ello. Yo creo que de lo que sí hay evidencia es de que pueden estar sincronizadas temporalmente, y hay evidencia de que existen estructuras que tienen señales que proceden de aquellas estructuras respectivas. Y hay un enlace, por lo tanto. Pero este enlace no se hace al nivel de la imagen misma. No es mi imagen de su cara junto con mi imagen de su voz en la misma corteza. Yo creo que permanecen separadas, pero que se pueden traer en línea al mismo tiempo. Las corrientes de datos alimentan hacia adelante a través del cerebro y luego hacen un bucle de regreso de las áreas sensoras a centros de memoria y regresan de nuevo. Basados en nuevas técnicas para obtener imágenes como el MRI funcional y el examinador TEP, muchos investigadores creen ahora que quizás estas redes paralelas se unen en sincronía, una especie de convergencia armónica para producir lo que llamamos percepción. Los datos sensoriales fluyen constantemente hacia el cerebro. Nuestro cerebro fija asociaciones y recuerdos para permitirnos comprender lo que vemos, oímos y tocamos ante nosotros. Percibimos el mundo como un lugar constante y unificado, y eso es porque el cerebro actúa como un filtro. Pero, ¿qué sucede si el bombardeo de información se vierte no disminuida? Ese es el mundo de los autistas. Sus sistemas no controlan apropiadamente la información enviada al cerebro por sus órganos de los sentidos, así que casi todo entra simultáneamente.
Su experiencia del mundo ha sido comparada con mirar una televisión cuyos canales entran todos al mismo tiempo. Las sensaciones clamorosas e inexorables agobian, y como un mecanismo para arreglárselas, con frecuencia sus cuerpos simplemente se cierran. Esa cruel y torturada existencia no es una cadena perpetua para todos los autistas. Ha habido algunos viajes notables de vuelta a la paz y la normalidad. Temple Grandin es una profesora adjunta de ciencia animal en la Universidad Estatal de Colorado. Ella es conocida en Estados Unidos como diseñadora de sistemas para manejo de ganado vivo. La doctora Grandin es autista. No puedo decir más de ello. Después de todo es un animal y necesita caminar. Con la ayuda de su familia y con terapia intensa y progresiva, Temple emergió lentamente de la sobrecarga sensorial que causa confusión y la había aislado del resto del mundo. Fue un viaje de asombrosas revelaciones. Cuando era niña, algunas de mis más grandes preocupaciones fueron las de vérmelas con los problemas sensoriales. Yo no me daba cuenta de que el oído de las demás personas era menos sensible. Yo pensaba, bueno, que quizá no era una persona lo suficientemente fuerte, ¿sabe? Fue hace solo 7 u 8 años que me di cuenta en toda su extensión de cuán sensible era mi oído comparado con el de los demás. Me pasé mucho tiempo preocupándome por cosas que me iban a asustar, como la campana de la escuela. Cuando esa campana sonaba, era como un dentista taladrándome el oído. El tacto es una paradoja para Temple. Tú sabes que lo quieren, pero ellos no. Fue igual para mí. Yo quería la linda sensación de sentirme sostenida, pero era demasiado agobiante. Una de las razones por las que el niño autista se retrae es porque sus sistemas sensoriales son bombardeados con tantos estímulos que no lo puede soportar. Era más o menos como estar dentro de una máquina de pinball siendo movido por todas partes, bombardeado con luz y sonido y sensaciones táctiles. Cuando tenía 18 años, Temple tuvo una ingeniosa idea. Se construyó una versión casera de una de estas, que la industria del ganado llama canalón para sujetar. Se me ocurrió la idea del canalete para sujetar el ganado. Me di cuenta de que cuando pones algunas reses en ella, la presión tiende a calmarlas y que de no estirarlas saltarían por todos lados y se enojarían. Vi eso y pensé que podría calmarme a mí. Básicamente, esta es una versión acoginada de un canalete para sujetar. Como pueden ver, está completamente acoginada, con una espuma por dentro. Se mete aquí así, con la cabeza por aquí, y cuando jale esta palanca, me apretará, y así puedo controlar la cantidad de presión. Mire, uno de los problemas que tenía cuando era niña era que no podía soportar el ser tocada. Lo que los terapeutas están haciendo ahora es tratar de trabajar en desensibilizar a un niño, estimulando gradualmente más y más contacto. Cuando recién construí esto, quería quitarme, pero el hecho de que podía controlarla, si se volvía demasiado intenso, podía pararla. Mire, puedo controlar la cantidad de presión. Si jalo hacia mí, me aprieta, y si la empujo, me suelta. Cuando me meto aquí, me calmo mucho e incluso no me dan muchas ganas de hablar. La comunicación humana exige un alto nivel de síntesis, al entrar muchas señales al mismo tiempo. El cerebro de Temple tiene problemas para procesar las complejidades del contacto prolongado con la gente. Los animales son mucho más fáciles, es decir, antes de que un toro embista te da señales definitivas, como patear el suelo. El ganado te da señales definitivas. Alguien podría decirme, ¿no te preocupa que puedan pisarte? Bueno, ninguna de ellas estaba mostrando una conducta agresiva. Si hubiera un par de animales dándose topes uno al otro, si llegaran a hacerlo mucho, yo me quitaría. Pero los animales le darán señales muy claras de lo que quieren. Oye, aquellos animales mugiendo, saben que viene el camión de la comida, que ahí viene el camión de la comida, y ve, se dirigen al camión de la comida. Le están diciendo exactamente lo que quieren.
Es decir, son más fáciles de entender. Parece que ella también les agrada mucho. Su afinidad por el ganado es genuina y quizá única. Es definitivamente un factor importante en su éxito como diseñadora de equipo empleado para manejarlo. Si no supiéramos su historia, nos parecería tremendamente peculiar, pero es realmente una victoria sobre un terror que la mayoría de nosotros solo puede imaginar. Y todo está determinado por cómo ella vio el mundo. Esto es, cómo su cerebro domó la ingobernable información sensorial que recibía. Sus maravillas agotan a la imaginación. La fiebre de la infancia de este hombre lo puso en un camino lleno de retos del tipo más básico. Pero adaptaciones notables en lo que queda de su cerebro han contribuido a una vida llena de propósitos y aparentemente feliz. En un mundo de temas que lo impulsan a pintar, somos más ricos por sus interpretaciones. En la exhibición anual de Ted Chan, ojos nuevos y activos se deleitan con su visión del mundo. Esa visión está basada en complicadas funciones que realiza su cerebro para hacer que lo que lo rodea tenga sentido. Nuestros cerebros, al igual que el de Ted Chan, crean y entregan todo lo que sabemos del mundo que nos rodea. Desde la infancia construimos mapas de experiencia. Estos mapas, para ver, degustar y tocar, para la memoria y las emociones. Estos mapas, cuando son similares de persona en persona, son lo que une a los individuos en una sociedad o cultura. Nuestras percepciones son compartidas con frecuencia, pero nuestros cerebros también las hacen únicamente nuestras. Es sorprendente pensar que el universo físico que nos rodea es analizado y luego sintetizado por este universo interior llamado el cerebro, y que estas percepciones se vuelven de hecho nuestra realidad. Hace mucho, mi cerebro me dijo que me gustara un hot dog con mostaza, pero que evitara el aderezo. Hace mucho no tenía experiencia alguna de las muchas delicadezas de mariscos en el Japón. Los mapas neuronales aquí adentro vienen a reflejar nuestra cultura. He aprendido a disfrutar del aderezo y los mariscos japoneses. Si mi cerebro carece de o refleja ciertos valores, puedo añadir o cambiar algunos de ellos. E incluso si mis redes neuronales no se parecen a las redes neuronales de usted, ¿me hace eso realmente diferente a usted? ¿Es mi cableado de algún modo mejor o peor que el suyo? Para el Discovery Channel, soy David Suzuki.